Hola, somos Angie y Mafe. Bienvenidos a Cucayo Palquelé, el podcast donde hablamos de básicamente literatura. Bienvenidos y bienvenidas en el episodio de hoy, el cual es nuestro tercer y último del mes de abril. Para cerrar el mes de la literatura juvenil e infantil, decidimos que a través de nuestro club de lectura pudiésemos reflejar esa transición de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos por medio del Principito, un libro que sin duda nos hace replantearnos que crecer no siempre significa saber. El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, quien fue un escritor francés del siglo XX, fue huérfano a partir de los 4 años por parte de su padre, quien convivió toda su vida con su madre en una sociedad burocrática. Esto, a partir de este hecho, también se dice que por medio del Principito él pudo reflejar algunas personalidades de estas personas con las que convivió en ciertos personajes en el libro. Además, como Antoine de Saint-Exupéry fue aviador, en uno de sus viajes este autor se extravió durante 4 días y eso hizo que inspiró en la creación del Principito. El Principito es la obra literaria más traducida del siglo XX a 257 lenguas y su autor la publicó en Nueva York el 6 de abril de 1943 en una doble edición. Una fue traducida al inglés y otra fue en el idioma original francés. Sin embargo, sus compatriotas en Francia no la pudieron leer hasta que se liberaron de la ocupación nazi y se imprimió en París en abril de 1946. Se dice que Antoine entró en una depresión ya que estaba exiliado en Nueva York y no hablaba inglés, no tenía amigos cerca, todo eso lo que causa estar lejos de su tierra cuando no quería y el régimen nazi y todo eso. Entonces estar en un país desconocido más la situación que él estaba viviendo, él decide volver como renacer, él decide volver a nacer y esto significa volver a ser niño y encontrarse con su infancia y su niño interior. Y se dice que esto más la situación que él vivió que se ve reflejada en el Principito es lo que hace que nazca esta obra literaria. Bueno, entonces Mafe y yo vamos a comenzar, yo creo que hablando un poco de esas partes que nos gustaron mucho del Principito, y yo quiero empezar con algo muy importante y que se ve y se lee desde la primera página, que es la dedicatoria. Yo creo que, y no sé si le pasa a muchas personas, en lo personal, a mí me encanta leer las dedicatorias, creo que son muy importantes porque refleja también una parte del autor y también refleja una parte de lo que inspiró, motivó al autor para publicar un libro. En este caso, la dedicatoria es a Leon Werth, quien fue un amigo muy, muy, muy cercano del autor. Y me encanta el final cuando dice: si todas estas excusas no fueron suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Werth cuando era niño. Yo creo que a partir de esto también se inspira o se basa mucho toda la historia del Principito. Y ahí es a partir de algo en lo que me puso a pensar, y es el cuestionamiento a la adultez, a esa fase de cómo nosotros pasamos de niños a adultos, y que a partir de, digamos, esta transición siempre nos olvidamos de muchas cosas cuando somos niños. Yo creo que cuando somos niños las cosas para nosotros siempre nos parecen muy sencillas, ¿no? Siempre se simplifica mucho la vida, pero cuando somos adultos, a medida que vamos creciendo, siempre esa simplicidad que nosotros vemos a través de nuestros ojos cuando somos niños se va complicando cada vez más. Creo que siempre de adultos complicamos un poco más las cosas, y yo creo que este hecho de dedicarle el libro a un adulto, pero también a esa persona que fue una vez niño, es como cómo podemos a partir de este libro empezarnos a darnos cuenta un poco de que, a pesar de que ya estamos grandes, de que somos grandes, no tenemos por qué desligar esa parte de nuestra vida que fue la niñez, ¿no? Claro. Un poco para resumir todo lo que tú has dicho, yo creo que en mi caso esta es como la segunda vez que leo El Principito, tercera, porque me la hicieron leer en el colegio y mi hermano después se la leyó en el colegio
y esta es la primera vez que lo leo así voluntariamente, y ahora que la leí como que la logré entender entre comillas un poco más, lo cual me hace pensar que simplemente El Principito te hacen creer que es para niños, y que porque tiene dibujos y porque el título y porque el protagonista es un niño entre comillas, te hacen creer que El Principito es un libro para niños, pero al contrario, yo creo que es un libro que entre más grande tú estás y tú lo lees de nuevo y tú te reencuentras con él, más sentido te hace. Porque, y lo hablábamos con Angie antes de grabar, el libro está lleno de metáforas, el libro es una metáfora en sí. Yo creo que del paso de lo que es ser niño a ser adulto, y desde la primera página en la que el niño, que es el aviador, empieza a dibujar y la gente le dice así como definitivamente no sabes dibujar, así como dedícate a otra cosa. Es como en los momentos, se refleja mucho yo creo que en la vida de cualquiera, esa cosa que nosotros queríamos, ese sueño que nosotros teníamos y que los adultos te dijeron así como no se puede, no lo puedes hacer, no lo intentes, dedícate a algo que tenga futuro. Yo creo que a muchas personas se lo dijeron, y esa parte del libro yo creo que muchos se pueden, en esa parte del libro yo creo que muchos se pueden encontrar reflejados. Sí, además que eso también muestra cómo le damos importancia a algunas cosas y a otras no, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a conocer a alguien, nunca les preguntamos por cosas esenciales o cosas tan simples. Yo creo que ahí también Mafi y yo también estuvimos hablando un poco antes de que nos recordó un poquito a Soul, la película de Pixar. Sí. Porque hay una parte en la final, y esto fue lo que me llegó y lo que logré como enlazar la película y el libro, fue que a la final es todo, siempre buscamos un propósito en la vida, ¿no? El trabajo, casarnos, ser exitosos, pero nunca nos damos cuenta que, digamos, lo más pequeño o lo más sencillo es lo más importante y lo que más quizás nos debería motivar para seguir adelante, para vivir. Entonces, cuando somos adultos siempre le damos importancia a las cosas materiales, a las cosas superficiales, porque socialmente está construida que esa idea de crecer y esa idea de conocimiento y de saber es a través de eso, a través del trabajo, a través del éxito, y a partir de eso siempre vamos perdiendo, yo creo que lo más importante, que son las cosas pequeñas, las cosas más simples de la vida. Es que igual yo creo que El Principito de todas formas no deja de ser como complicado, porque si bien, bueno, yo creo que la metáfora está bien como clara, todos lo podemos analizar de distintas formas, y por eso es que muchas personas lo leen varias veces. He visto hablado como de gente que lo lee una vez al año, porque cada vez que lo leen le da un significado distinto. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que uno lo lee cuando es niño, o que te lo muestran, El Principito es simplemente un extraterrestre que baja y que ve a un aviador y es como, sí, es un niño extraterrestre, listo, no hay problema. Pero ahora cuando uno lo lee, como que uno entiende que, y uno lee un poco también de lo que es el autor y todo, uno entiende que El Principito es simplemente el aviador cuando era niño, por así decirlo. Entonces, lo que estábamos hablando las dos, y yo creo que las dos como que acertamos un poco en esto, en El Principito, cuando él cuenta como de los diferentes planetas y los diferentes lugares a donde él va hasta llegar a la Tierra, nosotros lo pensamos que son como los pasos, por así decirlo, hasta ser un adulto. Yo creo que podría ser analizado de esa forma. He visto que mucha gente lo ha analizado así. Por ejemplo, el rey es como toda esta gente que quiere mandar sobre los demás y que creen que son más importantes que el otro. El vanidoso, yo creo que es el más típico, y que todos conocemos un vanidoso. Son estas personas que necesitan que los adulen y que los adoren todo el tiempo. El farolero es esta persona trabajadora, según yo, pero que ha empezado, y acá me acordé de Soul, de hecho, fue en este momento en el que él empieza disfrutando su trabajo, pero al final como que se hunde tanto en él que ya no puede disfrutar, ya no puede descansar, ya no puede dormir, porque está preocupado de prender este farol todo el día, prenderlo y apagarlo cada un minuto, que es más o menos lo que le pasa a mucha gente, creo yo, en los trabajos, que al principio están muy felices de trabajar en cierta parte, pero después se cargan y ya no se pueden separar su parte profesional de ellos, lo que es su trabajo, con su parte
más personal, sino que se vuelven su trabajo, por así decirlo. Está el borracho, que ese es muy claro, que son las personas que tienen adicciones, creo yo. No sé si hay distintas personas que piensen lo mismo. Había un contador que quería tener todas las estrellas para tener cosas. Y ese yo creo que se ve mucho en la sociedad. No sé si... Yo creo que conozco a varios contadores en los que quieren cosas, pero no las quieren para disfrutar, solamente para tenerlas. Y el geógrafo, o sea, hay más personajes, pero llegando hasta acá por ahora, el geógrafo también fue un personaje que a mí me llegó, por así decirlo, porque es el típico que escucha las aventuras que hacen los demás y que se encarga de escribirlas y que escucha lo que hacen los demás, pero nunca él hace cosas. Y yo creo que yo de hecho como que sentí que tenía un poco al geógrafo en mí, así como me sentí así como un poco aludida en ese sentido, porque no solamente en viaje ni en nada de eso, no hablo de eso, pero hay muchas cosas que uno escucha a los demás hacer y uno diría así como, me gustaría hacerlas, pero simplemente no las hace uno por miedo o algo así, y uno se queda como el geógrafo, perdón, como viendo cómo los demás hacen las cosas, pero uno no las hace porque eso lo tiene que hacer otro. Sí, que a pesar de que El Principito fue escrito hace mucho tiempo, yo creo que de igual manera cada personaje y cada elemento del libro de igual manera siempre va a estar representado en la vida cotidiana y eso creo que también es algo que ha hecho que El Principito que haya sido tan famoso, ¿no? Que a pesar de los años siempre de igual manera tú encuentras algo que te puede ver, en lo que te puedes ver reflejado en él, no en El Principito solamente, sino en todos los elementos que tiene el libro. A mí, por lo tanto, también me gustó mucho el geógrafo y el trabajador, el que trabajaba mucho, el contador, el que estaba cada rato contando las estrellas, y El Principito le decía, pero ¿por qué tienes una necesidad de contar tantas? Y él le decía, porque yo quiero tenerlas todas, son mías. Y llega un momento en que dice, pero pues las estrellas no son de nadie. Y él le dice, por eso, no son de nadie, pero ahora yo decido que son mías. Como antes nunca nadie había querido poseer las estrellas, yo soy el primero, yo las tengo. Entonces esa ambición, ¿no? Que muchas veces queremos las cosas y solo las queremos porque vemos que alguien más las tiene, porque socialmente está de moda, porque siempre cuando en los detalles muy pequeños en los que nosotros convivimos, ¿no? Cuando hay algo que está de moda y nosotros no lo necesitamos, nosotros no necesariamente lo queremos, pero como las demás personas lo tienen, nosotros queremos tenerlo, queremos estar como a la par del resto de las personas. Y creo que también ahí llega algo muy importante, que es la felicidad, ¿no? Como nosotros, al poseer tantas cosas que nosotros ni siquiera sabemos si realmente las queremos, eso también se traduce a si eso nos hace felices o no nos hace felices, ¿no? O sea que creo que también empieza a verse un poco lo que realmente nos importa a nosotros o lo que hacemos simplemente por estar a la misma par de las demás personas. Claro, de hecho el contador era él, me recordó mucho a esta típica persona que se ve reflejada en la sociedad. Yo recuerdo que está muy marcada tanto en la sociedad chilena como en la sociedad colombiana, yo creo que en cualquiera, que es esta falsa imagen de la persona perfecta que sale a la universidad, sale del colegio con buenas notas, que enseguida entra a la universidad, que enseguida entra a su carrera perfecta y que enseguida tiene notas buenas, que sale a tiempo, que sale y enseguida tiene trabajo, que enseguida puede tener una casa, que enseguida puede comprar, que enseguida tiene pareja, que se casa, tiene hijos. Y hay muchas veces que uno entra a estas personas y habla con personas que son perfectas en ese sentido, que han logrado todas estas cosas y están como concentrados en que la felicidad siempre significa tener más. No sé si te has dado cuenta. Es como que no puedes ser feliz hasta que no te gradúes del colegio. No puedes ser feliz hasta que no estés en un cuadro de honor. No puedes ser feliz hasta que no te cases, tengas hijos, tengas tu casa propia, tengas auto, salgas de viaje 2 veces al año. Y como que esto de tener cosas se vuelve como se vuelve como la razón de muchos adultos y muchas personas ya entrando a nuestra edad, que somos veinteañeras, así como saliendo de la universidad, que es como que cada vez se va haciendo más claro esto, como que eso empieza a ser la felicidad. La felicidad no es un estado como cuando uno era niño, que simplemente era feliz con
no sé, en mi caso yo era como feliz con un lápiz y un papel dibujando, sino que la felicidad son cosas mucho más grandes y que cuestan dinero y eso yo creo que le causa mucha frustración a muchas personas y muchas veces la gente es como, es que necesito una casa propia o un departamento propio y es, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué? Y es como, no, porque se necesita eso para ser feliz, pero ¿de verdad hay alguna razón por la cual eso se necesita? ¿Es de verdad esa una razón para ser feliz? Como que eso me recordó mucho como a como que yo lo estoy viendo mucho acá en compañeros y en amigos y que como que necesitan pareja y que necesitan esto y es como, o sea, ¿por qué? O sea, pues es como un tema de sociedad, creo yo. Y como también desde algo personal, ¿no? O sea, yo creo que esa presión social, bueno, desde mi experiencia, que nosotros a partir de que salimos del colegio tenemos que saber qué vamos a estudiar, tenemos que saber qué vamos a hacer en 5 años, tenemos que saber qué tenemos que hacer en 10 años y si no sabemos ya el resto de personas nos empiezan a presionar, ¿no? A decir, no, pero es que tú ya tienes que saber qué vas a hacer porque si no sabes entonces te vas a quedar en la casa y no vas a hacer nada y eso no solamente juega para un hecho de cómo convivir con las personas. Siento que también eso va creando baobabs, como lo dice en el libro. Siento que eso va creando también ciertas cosas ciertas inseguridades y ciertas hierbas malas que nos van creciendo dentro del cuerpo y que nos van creando un cierto malestar, por decirlo también como de una metáfora y usando algo que me gustó mucho que fue los baobabs y que creo que también lo podemos interpretar dependiendo de cómo nos vamos sintiendo en la vida, depende de qué cosas nos vamos encontrando en cada momento de nuestra vida, cosas negativas que quizás nosotros poco a poco tenemos que ir superando, tenemos que encontrar la manera de quitarlos y de plantar en vez de baobabs flores, ¿no? De hecho, cuando estábamos hablando, yo te conté que en las diversas análisis que hay del Principito, yo leí que se piensa que los baobabs pueden ser los nazis y cómo los nazis estaban tomando todo en ese momento y estaban destruyendo, pero que también y que bueno, y que el planeta del Principito puede ser como analizado como si fuera en verdad Francia y como como los bababs, es decir, los nazis estaban llegando y se estaban adueñando de todo, bla, bla, bla. Pero una vez pasamos este contexto histórico en el que está contextualizada la obra, podemos hablar también de lo que tú dijiste, los bababs pueden ser nuestros miedos. Ya a mí muchas veces, porque yo tengo mucha ansiedad y a mí más de una persona me han dicho así como el miedo paraliza, entonces para mí eso fue como, claro, los miedos de uno pueden crecer hasta el momento en que pueden paralizarlo a uno de hacer cosas, pueden absorber todo, pueden ser miedos, pueden ser malos sentimientos que también hacen que uno haga las cosas de una forma equivocada, pueden ser muchas cosas, se pueden analizar de diferentes formas. Yo creo que también depende de el momento en el que uno esté cuando esté leyendo este libro también una parte que recuerdo que no sé, no como que me haya gustado, pero el borracho, el bebedor le dice al Principito que tomaba porque no podía dejar de tomar. Esta parte fue la que me gustó mucho, hablaba del bebedor, así le dicen, en donde el Principito le dice, ¿qué haces? Bebo. ¿Por qué bebes? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Inquirió el Principito. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber. Como ese momento no me recordó solamente como a los alcohólicos que hay, que todos conocemos, sino que también como en general, como yo creo que todos tenemos obsesiones, por así decirlo. Entonces hay gente que tiene como obsesión claro, lo que estamos hablando antes, como de encajar en la sociedad o de seguir lo que la gente te dice que hay que seguir. Y muchas veces en vez de parar y decidir cómo hacer cosas más sencillas o buscar la felicidad en otras cosas, siguen metiéndose en este mundo, intentar conseguir algo que es muy difícil o intentar llegar a una meta que la verdad es que no quieren para ocultar la vergüenza, por así decirlo, o la tristeza de que están haciendo algo que no les gusta. Como que eso me recordó un poco a esa situación también. También me recordó una parte que nos había gustado mucho, que era, no me acuerdo qué personaje había sido, pero el Principito le dice al aviador, conozco un planeta donde hay un señor carmesí, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué?
un hongo. El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. No es importante la guerra de los corderos y las flores. No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor únicamente en el mundo, que no existe ningún planeta salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar una mañana así de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace, esto no es importante. Me encantó esa parte. Sí, Creo que también era un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Hace poquito, de que, de que siempre intentamos mirar el mundo de maneras más complejas y no miramos las cosas más sencillas. Sí, yo concuerdo contigo. Y bueno, aprovechando que hablaste de la Rosa, yo creo que la Rosa es como un personaje que pasa muchas veces como piola, como dicen acá en Chile, como que la gente como que no lo toma en cuenta mucho. Pero la Rosa es súper interesante. Yo la encontré Súper súper interesante y interesante. súper importante. Sí, sí, o sea, honestamente no sé cómo exactamente cómo tomarla, así como por alguna... No se me hace tan fácil como interpretarla como lo... No tan fácil, ay, mírame a mí. No se me ocurre cómo interpretarla de alguna forma, pero, o sea, a mí lo que se me ocurre y lo que se le ocurren a las personas que leyeron el libro es que puede ser como este amor romántico en cierta parte que tiene el principito como metáfora, que al final es como la rosa, de la forma en la que los hombres como que ven normalmente en esa época las mujeres, la típica, la rosa frágil que no se puede, que no se puede defender y no sé qué, y pobrecita y todo eso, como que está muy claro como la perspectiva del hombre en la forma en que está escrita la rosa, porque mucha gente cree que esta significa como, que de hecho está inspirada en la pareja de Antoine, eh, pero a mí me encantó porque si lo ves como que la rosa le pide cosas al principito, el principito las hace, la rosa en cierta forma como que manda el principito, por así decirlo, pero la rosa también lo entiende, al nivel de que cuando él se iba a ir, ella le dice así como, bueno, ya déjame, o sea, y creo como, o sea, y como que en ningún momento a mí se me ocurrió, es que la rosa va a morir ni nada, ¿no? Porque la rosa iba a estar viendo, o sea, ¿me entiendes? Y al final es como, me gustó como esa parte, como que la rosa entendía al principito, lo dejó ir, y es súper bonita la parte en la que el principito como que sale al mundo y ve que hay millones de rosas en todas partes, pero ninguna es como la rosa que él tiene, que es la rosa que a él le importa, que es la rosa que él domesticó, como se dice como le dice el zorro, que se creó lazos con ella. Creo que la rosa fue como un personaje que me gustó mucho, que quizás más adelante cuando vuelva a releer el Principito y sea más grande y más adulta pueda como entender un poco más su personaje, pero como que lo vi de esa forma. Sí, para mí el elemento de la rosa me fascinó. Yo creo que fue un punto muy importante porque para mí la rosa, o sea, como una metáfora, yo creo que para mí no solamente puede, o sea, para mí la rosa puede significar muchas cosas. Yo creo que es cada persona le da un significado muy importante cierto elemento, cierta persona, cualquier cosa, X, la flor. Entonces, y a veces también es el hecho de que miramos lo que había dicho antes, mirábamos por una superficie, criticamos al principio y después por este hecho de que vemos siempre, muchas veces vemos las cosas negativas en las personas a primera instancia, no nos damos la posibilidad como de excavar un poco en esa persona, no nos damos un poco el tiempo para conocer a esa persona, para ver también, además de las cosas negativas, también las cosas positivas. Yo creo que también lo vi mucho a partir como de este recorrido que el Principito tiene con la rosa, ¿no? Porque al principio, como él le ve tantas cosas negativas a la rosa, o sea, él al principio estaba súper emocionado con su rosa, ¿no? O sea, su rosa preciosa, maravillosa, la cuido, pero al mismo tiempo la rosa era un después poco... como que se hartó. Sí, sí, luego era como que no era lo que yo esperaba de la rosa, entonces, chao. Pero a medida que va teniendo como ese viaje, como esa experiencia, se va dando cuenta de que no es solamente cualquier rosa, o sea, no solamente las cosas negativas que tiene esa rosa, también son las cosas que a mí me ha traído o las cosas que he sentido, esos sentimientos que he desarrollado por esa rosa, esos momentos
que la Rosa y yo hemos vivido, ¿no? Quizás tiene que ver también como por una parte con, no sé si te has dado cuenta, este dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierden. Claro, tiene que ver como con eso igual, yo creo. Sí, exacto. Hay, por ejemplo, en la parte en la que tú decías, cuando él se da cuenta, el principito se da cuenta de que para él la rosa es muy importante, es cuando le dice como a las demás rosas, ¿no? Que son iguales a las que él tiene, pero al mismo tiempo no es la misma, ¿no? Que le dice, soy bellas, pero estáis vacías, le dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece, pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado, puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las 2 o 3 que se hicieron mariposas, puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse, puesto que ella es mi rosa. Y el zorro también le dice como, he aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Esa que es la frase tan célebre del Esa es la Principito. frase del Principito, esa es como, yo creo que esa frase está en todas partes, Está en todas partes, pero en Pinterest, en Google. sí, pero es súper clave porque al final esa frase yo creo que es el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Eh, yo creo que después de la rosa, el zorro es como el mejor personaje. Porque es como, no sé, como ilustración, una buena metáfora de lo que son los amigos de uno al final. Yo creo que simboliza a esos amigos que uno hace en el camino, a esos amigos de los em, que uno les tiene cariños, con los que uno crece, porque ellos pasaron tiempo juntos, con los que uno crece, con los que amigos con los que uno aprende, amigos con los que uno le aportan, y es muy bonita esa parte en la que el zorro le dice que ahora voy a parafrasear, pero dice que por ejemplo ahora cuando vea el trigo se va a acordar de los rubios cabellos del Principito. Entonces son como esas pequeñas cosas de que claro, uno puede tener amigos, amigos con los que uno aprende, amigos con los que uno crece, y que amigos con los que después se tiene que separar. Y yo creo que también simboliza mucho la separación que Antoine tuvo de sus amigos cuando se tuvo que ir a Nueva York, a Estados Unidos en la guerra. Y porque el sordo tiene como, a mí me causa como ese sentimiento de nostalgia. Es como recordar a todas esas personas que estuvieron contigo, recordar a esos amigos que te ayudaron a crecer, pero que cumplieron como su camino contigo y que tuvieron que separarse. Y es un personaje súper, súper bonito, y yo creo que es muy sabio, porque tiene que ser así, porque es el personaje con el que el Principito aprende, yo creo, bueno, aprende con todos, pero es que este es el único personaje, yo creo, en el que están como en el mismo así como momento, que es como que tú me necesitas y yo te necesito, estemos juntos, y después cuando sea el momento de separarnos va a doler, pero voy a aceptarlo porque fue bueno tener lo que tuvimos. También va un poquito ligado al final, ¿no? Cuando el Principito ya se despide de Antoine, que le dice como, no, no quiero separarme de ti, no quiero que te vayas, pero él le dice, pero el Principito le dice como, de igual manera, cuando tú mires el cielo, cuando tú mires el cielo y veas todas las estrellas, te vas a sonreír y vas a reír porque te vas a acordar de mí. O sea, también es como ese significado de también desligarse a las personas, ¿no? Recordarlas, tenerlas presentes, pero también hay como como una separación de las personas, como siempre tenerlas presentes, siempre tenerlas en el recuerdo, pero tampoco es igual como depender, ¿no? Que también puede ser un poco el significado, la dependencia. Yo creo que es súper interesante también, si lo pensamos, el Principito tiene su recorrido hasta la Tierra, que se puede pensar que son distintas cosas. Como dije, yo creo que su recorrido hasta la Tierra es como su recorrido hacia la adultez. Y lo primero que ve cuando llega a la Tierra es una serpiente. Es una serpiente que resulta súper interesante, por, pensando en todo lo que la serpiente significa. La serpiente significa avaricia, se puede significar ambición, que la ambición no es siempre mala, creo yo, todos debemos tener un poco de ambición. Pero en este caso como que sí, de hecho en un momento, si no me equivoco, en el Principito dicen así como, no te dejes picar por la serpiente, o sea, es como, no se puede.
Y para mí eso simboliza como, claro, uno crece y uno se va haciendo más independiente y todos tenemos que crecer y todos vamos teniendo un camino que por siendo positivo tiene que ser, es maravilloso, por así decirlo, crecer, porque igual vivimos un recorrido que cada uno tiene que vivir, aunque sea distinto, todos tenemos nuestro tiempo, yo creo que todos pasamos por nuestros distintos planetas, por así decirlo, pero cuando ya llegamos como al crecer, al ser adulto, también hay cosas malas que vienen, y no es solamente las deudas ni cosas así como más superficiales, son todas estas cosas que uno empieza a sentir cuando es adulto. Y yo creo que la serpiente simboliza muy bien lo que es eso, al nivel de que el principito muere, espero que se hayan leído el principito, pero el principito muere o desaparece o como lo quieran tomar cuando es por la picada de una serpiente, porque la serpiente lo picó. Y yo creo que eso también igual significa todo el principito, que a pesar de que con el tiempo uno va creciendo, también uno tiene que encontrar o hallarse uno mismo, hallarse no solamente el yo del presente, sino porque nosotros no estamos solamente creados por ese yo del ahora, ese yo del 2021, estamos conformados por todos los yos de los años pasados, desde que nacimos hasta la actualidad, ¿no? Y es el no perderlos, el no olvidarlos, el no olvidar los recuerdos que hemos tenido de cuando éramos pequeños, las experiencias que vivimos, las personas que también conocimos, que todavía siguen o que con las que ya no interactuamos, los momentos buenos, los momentos malos. Creo que también es eso del crecer, ¿no? De aceptar todas las partes de nosotros que una vez fueron y que esas partes que una vez fuimos también nos lleva al nosotros del presente, ¿no? Porque nuestro yo de la hora está configurado, engloba todas las facetas que hemos experimentado en la vida. Claro, y de hecho algo muy importante que de hecho fue como el final para mí del Principito, como libro, es que tú dices que igual como que nosotros estamos conformados por nuestro yo cuando fuimos creciendo, pero que no se olvidan. Y yo entiendo que, por ejemplo, ya se entiende al final que el Principito muere, entre comillas, y que el principio y que pues claro, porque en el momento en que el aviador arregla el avión ya se tiene que despedir de este encuentro que tiene con su niño y lo vuelve a picar la serpiente, que como dije yo lo relaciono un poco con lo que es la adultez, las cosas malas de la adultez, y él tiene que volver a ser 100% un adulto, pero él cada vez que ve al cielo escucha la risa del Principito, lo que quiere decir que a pesar de que no tenga a su niño, no tenga su infancia siempre con él, puede mirar y puede recordar lo que significó y lo que se sintió ser niño. O ahora quizás es un poco como investigamos nosotras, claro que Antoine se estaba sintiendo así como que necesitaba renacer y tuvo este tema que se quedó en el desierto, que tuvo alucinaciones porque le faltaba agua y todo esto, y quizás es como un poco muy literal, pero quizás en ese momento como que se acordó y se sintió como un niño nuevamente, y cuando regresó y pudo escribir El Principito fue como una forma de él de quizás como recordar que a pesar de que es un adulto ahora y a pesar de que todos somos adultos, no debemos olvidar pequeñas cosas que tuvimos cuando fuimos niños. Y también ese final lo consideré mucho, no tanto un final, sino un comienzo de pronto Claro. también para el autor. O sea, yo creo digamos que esa representación de la muerte del Principito o esa partida del Principito, porque él siempre lo ve más bien como no sé qué, al final como no sé qué pasó con el Principito, si alguna vez si alguna vez viajas al desierto y te lo encuentras, no lo ignores. Es el hecho de que para él todavía el Principito está presente, todavía existe. O sea, para mí ese final fue más que el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Claro, es como el inicio a su nueva vida, tomando en cuenta cómo él se sentía antes, creo yo. También es como una reinventación del mismo. Pues un poco también Exacto. una reinventación del mismo aceptándose, ¿no? Aceptando, recordándose y pues de igual manera continuando formando más partes de él, ¿no? El futuro. Claro. Pero bueno, yo creo que de igual manera han sido como puntos claves que a nosotras nos han gustado
que hemos encontrado en el libro y que queríamos compartirlo en el tercer episodio del podcast, que por supuesto es también el primer libro para nuestro club de lectura. Poco a poco, a través de nuestras redes sociales, vamos también a mencionar cuál va a ser el siguiente libro que vamos a leer para que ustedes, junto a nosotras, lo vayamos leyendo y también compartan por las redes sociales, por Twitter, también por Instagram, como ese proceso de lectura que van teniendo al mismo tiempo que nosotras. Que va a ser siempre el último viernes de cada mes, si no me equivoco. Exacto. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos un viernes más. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas tener más contenidos. Nuestro Instagram es cucayopalquele.podcast y en YouTube en Cucayopalquele Podcast. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, por vernos y nos vemos el próximo viernes. Chao, saludos. Chao.